Queridas hermanas y hermanos, hoy tenemos que recordar cómo Dios fue formando al pueblo de Israel para que en él naciera el Mesías. Recordamos que todo inició con Abraham, que tuvo a su hijo Isaac y a su hijo Jacob. Jacob se cambió el nombre por Israel y tuvo 12 hijos. Sus nombres: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José y Benjamín. Cada uno de estos hijos tuvo familias que crecieron mucho, a las que se les llamó tribus, las 12 tribus de Israel. Estas, en un tiempo de sequía, tuvieron que dejar Canaán y se dirigieron a Egipto para obtener alimento. Ahí pudieron vivir tranquilamente gracias a José, el hermano que se había ganado la confianza del faraón. Pero lamentablemente, cuando murió el faraón amigo, fue sucedido por otro cruel que esclavizó a los israelitas hasta que Dios, con la ayuda de Moisés, liberó al pueblo y lo hizo caminar por el desierto. Cuando llegaron a la tierra prometida, Moisés solo la vio de lejos, pero murió antes de entrar en ella, dejando como líder y sucesor a Josué, quien, para evitar conflictos entre las tribus, dividió la tierra prometida, el territorio, y lo repartió entre las tribus. Por eso se habla de tierra de Judá, tierra de Isaacar, etc. La zona de Galilea al norte, que era la zona de la gente más sencilla, era la que se había repartido a las tribus de Zabulón y Neftalí. Lamentablemente, hacia el año 730 a.C., los habitantes de estas zonas se fueron alejando de Dios y Él permitió que los enemigos de Israel los castigaran. Por eso, un rey asirio llegó al lugar y deportó a los judíos, dejando desolada, deshabitada, las tierras de las tribus de Zabulón y Neftalí, ocasionando gran tristeza entre los israelitas. Sin embargo, como siempre sucede en la Biblia, Dios no quería un castigo definitivo, sino la conversión del pueblo, por lo que hizo que, como hemos escuchado en la primera lectura, el profeta Isaías anunciara con muchos siglos de anticipación que esa zona sería bendecida por el Mesías, por el Hijo de Dios. Así lo anunció el profeta Isaías, como lo escuchamos en la primera lectura: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Y esta profecía se cumplió. Imagínense, de ser la zona castigada, se convirtió en la zona donde viviría y predicaría el Hijo de Dios. Por eso entendemos que la luz anunciada por el profeta Isaías fue el mismo Jesucristo, que con su palabra, vida y milagros fue venciendo a la oscuridad de la tristeza, a la oscuridad de la falta de esperanza, el alejamiento de Dios, el sufrimiento, la angustia, etc. En la zona de Zabulón y Neftalí estaba Galilea, y en Galilea estaba Nazaret y el lago donde Cristo vivió la mayor parte de su vida, en medio de la gente sencilla, y donde también predicó la mayor parte del Evangelio. Recuerden, zona de Galilea al norte, el lago al norte, y al sur, la ciudad importantísima de Jerusalén, en la zona de Judea. Galilea, Judea. Recordemos que en aquel tiempo, la región considerada más importante por los gobernantes, los comerciantes, los rabinos e incluso por los romanos era Judea, y concretamente Jerusalén. En cambio, Galilea era vista hasta con cierto desprecio porque la habitaban campesinos, pescadores y gente sencilla. Jesús vivía en Galilea y solamente iba
una vez al año a la gran ciudad de Jerusalén, en Judea, para la fiesta judía de la Pascua y a otras fiestas importantes que por obligación debían celebrarse allí. Pero todo el año se la pasaba en Galilea, caminando alrededor del lago, de aldea en aldea, para así llevar la buena nueva del Evangelio. Hoy precisamente el Evangelio nos recuerda que Jesús sabía que su tiempo en la tierra era limitado, como el de todos nosotros. Sabía también que para que las ideas perduren y se transmitan de generación en generación, un maestro necesita discípulos que aprendan de él y después estos maestros se conviertan también en maestros de otros. Por eso, al inicio de su misión, Jesús eligió a 12 apóstoles, confiando en que ellos continuarían su mensaje después de su muerte y resurrección. Y así lo hicieron. Por eso le llamamos a la Iglesia católica y apostólica, porque Cristo dejó en sus apóstoles la misión de continuar su palabra, de continuar lo que Cristo había enseñado. Y los apóstoles lo hicieron muy bien. Y así se ha hecho también de generación en generación. Maestros que enseñan a otros maestros y así sucesivamente. Por eso la Iglesia se mantiene viva y continúa predicando la palabra de Jesús. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser verdaderos apóstoles suyos y a continuar su misión. Que los padres sigan educando a sus hijos para que sus hijos continúen a sus hijos y así sucesivamente. Y piensen que si los papás no llevan a sus niños al catecismo, si los papás no enseñan a los niños los valores del Evangelio, no son buenos apóstoles. Están haciendo que se interrumpa la palabra de Cristo y eso no es lo correcto. Son traidores a su fe. Así que cuidado, papás, porque hay que continuar la palabra de Cristo enseñando lo que Él nos enseñó de generación en generación. Y hoy el Evangelio nos habla de los primeros 4 apóstoles que Cristo eligió. Pero además de esto, hoy diría que podemos hacer un pequeño ejercicio para recordar los nombres de los 12 apóstoles. ¿Por qué? Pues porque con frecuencia les pregunto a los niños o a algunos de ustedes, algunos de los fieles, los nombres de los 12 apóstoles y no se lo saben. Y a diferencia de eso, algunos papás se saben el nombre de todos los que forman un equipo de fútbol y hasta de varios equipos. O se saben los nombres de los artistas más populares, que son más de 12. Así que este ejercicio para conocer los nombres de los apóstoles puede basarse en lo que escuchamos hoy. Los primeros 4 apóstoles. Y todavía más fácil si recordamos que se trata de 2 pares de hermanos pescadores. Lo escuchamos en el Evangelio. El primer par de hermanos que llamó Cristo fueron Simón, que se llamaría después Pedro, y su hermano Andrés. El segundo grupo que nos menciona hoy el Evangelio fueron ¿quién? Santiago y su hermano Juan. Santiago el mayor y su hermano Juan. Ya llevamos 4. Ahora, para anunciar a 6 apóstoles, recordemos, para aumentar a 6 apóstoles, recordemos que hubo otro par de hermanos. Y estos no fueron pescadores, pero fueron primos de Jesús, que por cierto en la Biblia se les llama hermanos de Jesús, porque en la Biblia se le llama hermano a los primos, a los tíos, a los sobrinos, etc. ¿Quiénes fueron estos 2 hermanos que eran primos de Jesús? Santiago el menor y Judas Tadeo. Si se fijan, de los 6 que llevamos, 2 llevan el mismo nombre. Santiago, el hermano de Juan, que es Santiago el mayor, y Santiago, el hermano de Judas Tadeo. Por eso, para distinguirlos, al primero se le llama Santiago el mayor y al segundo Santiago el menor.
Pero con esto de los nombres repetidos, vamos a añadir 2 apóstoles más que tienen un nombre repetido al de los que ya hemos mencionado. A ver, ¿quiénes son? Si ya mencionamos a San Judas Tadeo, primo de Cristo, ahora mencionamos a otro que llevaba el mismo nombre, a Judas Iscariote, el traidor. Y precisamente por eso se le añade el Tadeo o el Iscariote para distinguir a los 2 Judas. Con esto llevamos ya 7 apóstoles. Pero ya hablamos también de que Pedro se llamaba Simón y habrá otro apóstol que se llame Simón también. Así que ya llevamos 8 y nos faltan solo 4. Vamos a ver si se acuerdan cuáles nos faltan. ¿Cómo se llamaba el que antes de seguir a Cristo era cobrador de impuestos y que también escribió un evangelio? Muy bien, Mateo. Muy bien, pues ya llevamos 9. ¿Cómo se llamaba el que dijo que no creería que Cristo había resucitado hasta que metiera su dedo en su costado? Muy bien, señora, Tomás. Así que ya llevamos 10. Solo nos faltarían 2 de los que se habla muy poco en el Evangelio. Y estos son Bartolomé y Felipe, con los que completamos los 12. Así que yo espero que ustedes, niñas y niños especialmente, hagan un esfuerzo por aprenderse los nombres y les hagan también la prueba a sus amigos y conocidos. Pero lo más importante es que todos recordemos que tenemos que ser apóstoles cada día a lo largo de este año que Dios nos está concediendo iniciar. A ver, niños, rápidamente, ¿cuántos de los apóstoles eran hermanos? ¿Cuántos pares? 3 pares de hermanos. Perfectamente bien. ¿Cuántos se llamaban Simón? 2, muy bien. ¿Cuántos se llamaban Judas? 2, muy bien. ¿Cuántos se llamaban Santiago? 2, muy bien. Bueno, yo creo que con eso será muy fácil recordar lo que hemos aprendido el día de hoy. Y recuerden, si Cristo confió en los apóstoles para que llevaran su palabra al mundo, por eso se llama Iglesia Apostólica.